Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a quienes se han conectado puntualmente. Vamos a empezar nuestra sesión final del espacio de formación para promotores de la salud en la Universidad Nacional de Colombia. En este recorrido habíamos proyectado dos objetivos muy importantes en la sesión final. El primer objetivo, que es el central de la reunión, un compartir experiencias desde las sedes. Y el segundo objetivo, aportar algunos elementos teórico-prácticos en torno a la planeación y a la evaluación en promoción de la salud, que son temas importantes para nosotros. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. La primera media hora la vamos a dar para iniciar esta reflexión en torno a la planeación y la evaluación. Y inmediatamente abrimos el espacio para el compartir experiencias. Si después del compartir experiencias nos queda tiempo al final para dar continuidad a estas reflexiones, pues le damos continuidad a estas reflexiones. Y si no, de todas maneras, ustedes tienen acceso al material que les vamos a dar y siempre les mandamos unos enlaces en los que puedan profundizar, como hemos hecho en todas las sesiones. Entonces, para estos temas de planeación y evaluación, también les daremos unos enlaces para profundizar. Entonces, vamos a retomar algunos elementos generales sobre planeación y evaluación. Les pido pues que pregunten con toda confianza en el momento que resulte importante. Esta gráfica ya es familiar para todos, la utilicé en nuestras anteriores sesiones y hablábamos de ese concepto de salud mucho más amplio. Fíjense por qué lo vuelvo a traer, porque el concepto de salud tiene que ver con lo que esperamos lograr. Y entonces hablábamos de los distintos conceptos de salud, cómo nos llevan a planeaciones diferentes. Y claramente nos llevan a evaluación distinta. Lo que queremos lograr y lo que logramos efectivamente lo miramos a través de la evaluación. Entonces, planificación, planificamos qué queremos lograr y en la evaluación miramos, ¿lo hemos logrado? ¿Lo hemos alcanzado? De tal forma que esta parte ya es clarísima para nosotros desde un concepto de salud como ausencia de enfermedad. ¿Qué necesitamos lograr? Necesitamos gestionar riesgos, necesitamos prescribir para lograr cambios concretos en los comportamientos de las personas y las comunidades, de tal manera que disminuyamos los riesgos y logremos evitar esa enfermedad. Fíjense que aquí la flecha está en la parte superior y entonces cuando trabajamos ya no desde manejo y prevención, sino desde promoción de la salud, lo que buscamos lograr y lo que necesitamos evaluar lo tenemos en la parte superior. Y entonces necesitamos lograr participación, corresponsabilidad, coproducción de salud, calidad de vida, desarrollo humano. Lo hacemos a través de metodologías participativas y entonces en esas metodologías es muy importante todo lo que hemos hablado de identificación de activos, que nos permite una comprensión integral de las situaciones de las que partimos, las que vamos a abordar, y dar respuesta a las necesidades y a los problemas de salud, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la comunidad. Entonces, esto es solo un repaso de algo que ya habíamos hablado. En una promoción de la salud emancipadora, ¿qué necesitamos lograr y qué evaluamos si lo logramos o no? Entre otras cosas, vamos a ver más en detalle más adelante, pero entre otras cosas necesitamos ver si se fortalecieron las capacidades individuales y comunitarias. Necesitamos ver si ese trabajo realmente vinculó a las personas, si generó participación. Esa participación deriva en fortalecimiento de la capacidad. Necesitamos ver si realmente logramos una salud comunitaria basada en activos. Y entonces allí sencillamente estamos repasando en lo que necesitamos ver a partir de lo que habíamos visto. En una promoción de la salud emancipadora, entonces buscamos lograr eso que prometíamos lograr.
Nosotros esperábamos lograr ese ejercicio y desarrollo de la capacidad saludable de personas y sus colectivos que se expresara en perfiles epidemiológicos que resultaran de manera justa, libre, buena, bella y sabia de existir en la sociedad. Y la evaluación nos va a permitir ver si avanzamos allí o no avanzamos. De tal forma que fíjense que yo les decía que ese concepto de salud nos lleva también a cómo planeamos, para qué planeamos. Y entonces nosotros podemos desde el primer concepto y desde el más tradicional planear pensando en disminuir la morbimortalidad, disminuir las enfermedades, transformar positivamente esos problemas que estamos abordando y entonces, en ese sentido, decimos, vamos a tener mejoría en los perfiles epidemiológicos. ¿Qué son esos perfiles? Nos expresan en esa salud poblacional cómo están las cosas. Entonces, nos dice, por ejemplo, los perfiles epidemiológicos, hay un incremento en tales problemáticas, hay un incremento o hay una disminución. Y entonces, lo que uno ve es que lo que uno hizo se refleja en esos perfiles epidemiológicos desde ese primer concepto. Y uno dice, para lograr eso, pues necesito mejorar comportamientos, mejorar condiciones, necesito favorecer equidad. Fíjense el dibujo del arbolito. El dibujo del arbolito se los traje sencillamente para ilustrarles cómo en cualquiera de los casos uno necesita comprender la situación actual, esa situación que se denomina problema de salud cuando decimos, mire, lo que sucede es que están pasando estas afectaciones en salud, las podemos ver en estas cifras, las podemos ver en estos datos, los podemos ver en esto que se expresa de la siguiente manera. Hay muchas maneras para comprender los problemas de salud, muchas. Esta del arbolito es una de las metodologías, no alcanzamos a mirar, son muchas, muchas metodologías, pero esta es una metodología que a mí me resulta muy interesante porque sencillamente nos ilustra cómo se debe analizar una situación para realmente comprenderla. Y entonces decimos, tenemos un problema de salud y entonces miren el tronco del arbolito, decimos, bueno, tenemos un problema de salud. Hay un problema de salud, hay vida, pero esa vida se está afectando de alguna manera. Y entonces, para comprender el problema de salud, nos sugiere este tipo de metodología, pues miremos las causas y miremos las consecuencias y hagamos un análisis juicioso que nos permite entender, por ejemplo, en las consecuencias inmediatas. Y entonces estamos hablando, por ejemplo, de desnutrición o malnutrición. Pensemos en estudiantes nuestros y decimos, bueno, si nos hemos acostumbrado quizás a alimentarnos con paquetes o alimentarnos con ultraprocesados o alimentarnos con algunos elementos que no necesariamente son alimentos, pero nos quitan el hambre, podríamos tener un nivel de desnutrición. Entonces, tenemos esa situación. Y entonces decimos, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas? ¿Cuáles son las consecuencias a futuro si yo sigo en esa condición de desnutrición? ¿Y cuáles serían las consecuencias futuras? Fíjense que eso nos ayuda a comprender un poco más el tema y la complejidad del tema. Pero este tipo de metodologías nos dice, pero también entendamos las causas, porque es que la situación, problema, tiene unas causas y unas causas que están muy cerquita, proximales, cerquita, es decir, las causas así más cercanitas, unas causas que son la base de esas y unas causas más lejanas que tienen que ver con condiciones y con lo estructural en las regiones de nuestro país, por ejemplo, con las posibilidades de acceso real a alimentos. Entonces, esas últimas, esas más lejanitas, se llaman las causas de las causas. En este momento no necesitamos entender esa teoría. Todo lo que necesitamos es entender que comprender una situación que afecta a la salud implica procesos reflexivos. Con que nos llevemos esa idea es suficiente. Implica reflexionar para ver un poquito más allá de lo evidente. Y en promoción de la salud, ese ver más allá implica ver mucho más allá también. Y entonces, sí, cuando nosotros trabajamos en el primer concepto, me voy a devolver, nosotros miramos lo que les decía, la mortalidad y vemos, es decir, la enfermedad y la muerte asociada a esa situación problema. Cuando hablamos de promoción de la salud,
necesitamos ampliar la mirada y también comprender todo lo que tiene que ver con cómo favorecemos calidad de vida, cómo favorecemos participación, cómo abrimos oportunidades para el desarrollo, cómo logramos equidad, cómo logramos bienestar, goce, felicidad. Y entonces, fíjense que allí tenemos alcances distintos, tenemos retos distintos y posibilidades de incidir diferentes. En esta imagen les ilustro, pensemos ahora en el iceberg y pensemos que nos vamos a poner unas gafas y nosotros siempre que vamos a intervenir una situación de salud, nos ponemos unas gafas y decimos, bueno, ¿qué me interesa ver? ¿Hasta dónde voy a ver? Voy a ver esa puntica del iceberg porque es urgente mirar la puntica del iceberg. Por ejemplo, en el caso del COVID-19 era urgente ver la puntica del iceberg. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de pandemia en donde los casos aumentaban de manera exponencial, es decir, mucho, 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 y necesitábamos dar una respuesta inmediata. Y necesitamos comprender qué pasaba y lograr atender esa puntica del iceberg. Entonces uno se plantea, ¿qué nos interesa ver? En ese momento, por ejemplo, dijimos, nos interesa ver eso, porque necesitamos trabajar fuertemente en prevención y trabajar fuertemente en un manejo que no sobrepase la capacidad de respuestas de los servicios de salud, por ejemplo. ¿Hasta dónde nos interesa aportar? Y entonces uno desde allí dice, bueno, yo aquí puedo aportar hasta aquí o hasta allá. En promoción de la salud, ese que nos interesa aportar va mucho más profundo y no es suficiente con resolver los problemas. Desde promoción de la salud necesitamos transformar las condiciones que le dan origen o que limitan oportunidades para la salud. Por eso es tan importante lo participativo, por eso es tan valioso aprender a gestionar teniendo en cuenta los activos en salud. Por eso es tan importante todo lo que vimos en las sesiones anteriores de construir con la gente, porque necesitamos lograr transformaciones para que no se sigan expresando los problemas de salud en esos perfiles epidemiológicos que sentimos que no solamente no son justos, sino que no permiten una vida digna y buena y justa para muchas personas en la población. Pero cuando pensemos en población, pensemos también en nuestra universidad, ¿cierto? Y estas preguntas son válidas. ¿Qué nos interesa ver? ¿Hasta dónde nos interesa aportar? ¿Qué queremos resolver? ¿Queremos transformar las condiciones que le dan origen? ¿Hasta dónde podemos como universidad aportar a la transformación de condiciones? Ya hay universidades, por ejemplo, que en esa apuesta dicen, nosotros realmente podemos apostarle muchísimo a la transformación de condiciones. Y hay sedes nuestras, por ejemplo, profundamente conectadas con el territorio. Y desde esa conexión profunda con el territorio, comprenden lo que pasa en el territorio y se piensan como universidad vinculada con la sociedad y dicen realmente pues podemos aportar mucho más y se define hasta dónde se puede aportar desde la universidad, porque fíjense que cuando se habla de empoderamiento, hablamos es de ese complemento de poderes. Entonces, los estados tienen una responsabilidad y un poder que tienen que asumir. Las universidades tenemos una responsabilidad y un poder que tenemos que asumir. Las personas tenemos una responsabilidad y un poder que tenemos que asumir. Si todos lo hacemos y eso se complementa, logramos mejoras sostenidas en la salud. Entonces, comprendemos el problema. Desde promoción de la salud necesitamos no solamente comprender el problema, fíjense que necesitamos comprender el contexto, lograr comprender las perspectivas de los actores clave. Esas distintas miradas a lo mío que se complementan y que me permiten ampliar lo que yo logro ver de esa situación problemática. Necesitamos identificar los activos y recursos con los que cuenta la comunidad. Y necesitamos favorecer participación. Y fíjense que debajo de participación les escribo nuestro proceso, nuestras metas, nuestras estrategias. Y ahorita que si alcanzamos a hablar de los modelos participativos, esto implica el diseño participativo de las estrategias. Y pues ese movernos hacia lo participativo. Entonces, en promoción de la salud, fíjense todo lo que logramos además de comprender el problema e intervenir el problema.
Nosotros, si trabajamos desde promoción de la salud, y estos conceptos ya los trabajamos, estamos en nuestra última sesión, logramos potenciación individual y comunitaria. ¿Qué es eso? Fortalecer los recursos individuales y comunitarios. Eso tiene que pasar en nuestro paso, en los procesos que llevan a mejorar la salud en una comunidad. Tenemos que vincular actores clave y que entonces asuman el liderazgo de los procesos. Y entonces decimos, tenemos estudiantes motivados, tenemos docentes motivados, tenemos directivos que entienden la apuesta y que realmente son un apoyo fundamental. Tenemos en los equipos de bienestar personas que entienden cuál es la apuesta por la promoción de la salud y se favorece ese desarrollo comunitario. Y entonces allí, fíjense que aparecen incluso el desarrollo de habilidades psicosociales, la coproducción de salud, el cuidado de la vida, todo lo que hemos hablado en las sesiones anteriores. Entonces, nosotros, imaginemos, tenemos cualquier situación de salud. Les voy a dar un ejemplo. Hablamos de estilos de vida en una sesión anterior. Entonces decimos, bueno, miramos cómo son los estilos de vida de los miembros de nuestra comunidad educativa y identificamos algunas dificultades en algunos estilos de vida en un porcentaje grande de los miembros de nuestra comunidad. Y decimos, bueno, lo vamos a intervenir, por ejemplo. Y entonces nosotros planificamos, es lo que les digo, hay muchos caminos para planificar. Yo les voy a compartir tres hoy, tres que me parece que nos dan muchas herramientas en el contexto universitario, pero quien quiera profundizar, pues hay una cantidad de material que puedo poner a disposición de todos ustedes y vamos a tener material ubicado, de hecho, en nuestra biblioteca virtual de la universidad. Entonces, nosotros planificamos, nosotros implementamos eso que planificamos, decimos, a ver, vamos a hacer esto para promover hábitos y estilos de vida saludables en nuestra comunidad, vamos a hacer esto y esto y esto. Fíjense que ahí nos aparece el monitoreo y seguimiento que acompaña todo el proceso y decimos y evaluamos. Muchas veces cuando trabajamos solamente desde esa puntica del iceberg, entonces nosotros evaluamos y decimos, bueno, tengo que dar un informe a la entidad financiadora a partir de unos indicadores que acordamos y tengo que decir qué tanto logré esos indicadores. Y ahí entendemos un poquito todo el camino para planificar. En promoción de la salud vamos más allá también. Y en promoción de la salud, entonces nosotros identificamos el problema con la gente, priorizamos por dónde empezar con la gente, con los actores clave, trabajamos la implementación de las estrategias diseñadas con la gente, y llegamos a evaluar con la gente. De tal manera que los procesos son participativos. Ahí en la gráfica les ilustraba eso para que veamos ese complemento y ese ver más en la práctica cuando planeamos en qué consiste. Y entonces, fíjense que aquí es clave cómo aprendemos de las dificultades. En los primeros caminos muchas veces reportamos solamente indicadores, qué logramos, pero aquí aprender de las dificultades es fundamental. Aprender a mirar a los ojos a las dificultades y decir, bueno, ¿a qué me estás invitando? Porque siempre nos invitan a algo. Y aparece una palabra nueva en este momento que es refundar los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces decimos, bueno, vamos a trabajar porque nuestra sede sea promotora de salud, pero lo empezamos a vivir, lo empezamos a hacer, lo empezamos a lograr y resulta que en ese proceso sentimos, miren, valen mucho la pena y esos objetivos ya se vuelven más fuertes, se refundan, se fortalecen en esa vivencia de un proceso que no es de otros, sino es nuestro. Y la evaluación es participativa. Entonces yo no como experto digo, veo que se logró esto y en este indicador nos pasó esto, sino escucho las distintas voces de la comunidad que nos aportó, que logramos, que aprendimos. Y fíjense que allí los aprendizajes son importantes. Estas reflexiones que les voy a mostrar ahorita tienen que ver en ese sumergirnos en ese iceberg, en ese meternos a fondo y ver un poco más de lo que tradicionalmente se ve. Y entonces cuando uno revisa la literatura a nivel de planeación, entonces uno encuentra que
hay distintos momentos y tensiones. ¿Qué quiere decir? Que en una puntica tenemos algo y en otra puntica tenemos algo, por eso se habla de tensión. Imaginen un caucho que estiramos y entonces estamos en cosas más tradicionales que son caminos conocidos y en el otro extremo están invitaciones. Esa es como la idea. Entonces, en planificación en salud, ha habido como distintos movimientos muy interesantes que yo grafico en las siguientes diapositivas, que se las muestro rápidamente y doy paso a nuestro compartir. Primero, desde lo lineal hacia lo procesual, que se los he ilustrado prácticamente en todas las sesiones. Y entonces, si concebimos eh, esos procesos, planificamos teniendo en cuenta esos procesos. Reconocemos que los procesos no son lineales, que los problemas de salud son muy complejos y necesitan distintas perspectivas y por eso hablamos de distintos actores y decimos qué importante que estén los estudiantes, los profesores, los directivos, qué importante que estén, si tenemos de personas y miembros de distintas etnias, que estén sus miradas, que estén sus perspectivas, que estén sus cosmovisiones. Y entendemos que las transformaciones implican procesos. Otra de estos cambios importantes en planificación en promoción de la salud tiene que ver con que nos parábamos tradicionalmente en solucionar problemas desde la mirada experta. Y entonces, desde allí, lo que habíamos hablado muchas veces como lo prescriptivo. Entonces decíamos, bueno, aquí su problema es este y este se soluciona es este. Y esto se moviliza hacia lo que les mostraba de transformar condiciones y fortalecer capacidades. Y entonces los esfuerzos están más centrados en transformar condiciones y fortalecer capacidades con la certeza que si logramos eso, los problemas no solamente van a disminuir, sino que se van a dejar de presentar. Otro movimiento importante que fíjense que se deduce de lo que trabajamos en las sesiones anteriores a nivel de planeación tiene que ver con planear para la gente desde esos modelos directivos en donde yo planeo y planeo desde mi sector o planeo desde mi escritorio o planeo desde mi oficina y me sueño cosas lindas y espero que la gente vaya, las disfrute y mis indicadores mejoren. Y entonces planeo para la gente. Hacia claramente planear con las personas y con las comunidades que lo trabajamos en todas las sesiones juntos y ya cada vez tenemos como más apropiada la apuesta de qué es promoción de la salud y cómo se hace promoción de la salud. Otro movimiento importante es en los problemas de salud, tradicionalmente, quien planeaba era el sector salud. Y entonces decía el sector salud, pues esto es de mi terreno. Y yo, sector salud, yo planeo. Desde la conciencia que los procesos que afectan la salud y que los problemas de salud son complejos, se aprendió que la mirada sectorial era insuficiente. Y entonces dice, bueno, ¿cómo aportamos desde los distintos sectores? Les voy a dar un ejemplo. En la salud de los niños, en Colombia se plantea de cero a siempre como una alternativa potente de abordaje intersectorial. ¿Qué quiere decir? Que salud dice yo hago esto, pero educación dice yo hago esto, pero cultura dice yo hago esto, el sector ambiente dice yo hago esto y dice entre todos hacemos esto. Esto se llama en Colombia de cero a siempre, que es un abordaje intersectorial pensando en la salud de los niños. Y entonces, así como este ejemplo que les doy, este fue un aprendizaje importante en salud y llegó un momento en que se plantea, miren, tenemos que todos los sectores aportar a la salud. Y quizás ustedes han oído hablar de salud en todas las políticas. Esto hace referencia no solamente a este esfuerzo de distintos sectores, sino que cuando cada sector plantea políticas, debe tener en cuenta la salud. Así yo sea educación, si planteo una política, tengo que ver cómo mi política le aporta a la salud. Y fíjense que esto nos lleva a algo que también hemos hablado, que es lo colaborativo. Entonces, es otro movimiento importante. Otro movimiento importantísimo y que en estos tiempos de pandemia se le está dando mucha fuerza tiene que ver con pasar de lo centralizado,
Es decir, yo, presidente desde Bogotá o yo ministro de salud desde Bogotá, desde mi escritorio, como yo veo, digo que en todas las regiones del país deben hacer esto y lo otro. Eso es centralizado. Yo desde aquí digo que todo en todo el país y en todas las regiones, hacia lo local y territorial. Y entonces cuando pensamos en esto, decimos, hay diferencias territoriales y las planeaciones, las planificaciones tienen que tener en cuenta lo contextual, lo territorial. Y esto nos permite realmente llegar con muchísima más fuerza. Ese fue el recorrido que hice, que estuvo perfecto, 28 minutos para que podamos empezar en nuestro compartir. En síntesis, cuando nosotros planeamos en promoción de la salud y cuando nosotros planeamos en general, decimos, aquí estamos, estoy acá. Hay muchas maneras de mirar cómo estoy. A veces uno hace líneas de base, por ejemplo, y ahí uno mira cómo está. O a veces uno caracteriza el problema. Entonces yo les decía, por ejemplo, en estilos de vida, hay estos instrumentos que nos permiten caracterizar estilos de vida. O a veces hace estudios, investigaciones y dice, es que estamos aquí. Entonces miramos dónde estamos, pensamos hacia dónde queremos llegar y decidimos qué hacer, esa es la planeación, qué hacer para movernos desde donde estamos hacia donde queremos llegar. Entonces, en este primer compartir, lo que hicimos fue introducir algunos elementos básicos a nivel de planeación y de evaluación en promoción de la salud. Ahora, nosotros habíamos acordado que íbamos a tener un espacio para compartir lo que hacíamos como sedes a nivel de promoción de la salud, porque ese compartir nos hace mucho más fuertes, nos permite aprender unos de otros, nos permite tender puentes de comunicación al escuchar y decir, yo quiero hablar con, yo puedo hablar con, podemos compartir lo que estamos haciendo, podemos aprender juntos. Entonces, este compartir es muy importante en este momento de esta formación de promotores de salud y entonces en este momento la voz es de ustedes. Habíamos acordado que íbamos a tener 10 a 15 minutos para contar lo que hacemos en promoción de la salud en las sedes. Yo les propongo que escuchemos primero a todas las sedes y abrimos el espacio de preguntas. Entonces vamos tomando noticas a todas las distintas sedes porque me preocupa que se nos pase el tiempo y no alcancemos a pasar todas las sedes. Entonces, si lo que hacemos es que todas las sedes presenten, después de que todas las sedes presenten, hemos tomado notas. Uy, yo le quería preguntar a Mónica, yo le quería preguntar a Ricardo, yo le quería preguntar a Mayra, y tenemos apuntadito, pues podemos abrir un potente espacio de diálogo luego de las presentaciones. ¿Les parece bien así? Sí, de acuerdo. Listo. Entonces, ¿cuál sede quiere empezar? Con toda la confianza. Recuerden que es un espacio para compartir, aprender. Bueno, entonces empiezo yo, Manizales. Nosotros, ¿cómo lo hemos estado manejando? ¿Quieres prender tu cámara para que Señora, te veamos? ¿Quieres prender tu cámara? No es que toque, solo si quieres. Es más rico si te vemos, mejor dicho. Gracias, Elena Patricia. bueno, ¿qué hacemos nosotros? El primer paso que damos es basado en la apertura de la historia clínica. Ahí ellos diligencian pues el perfil de salud y de ahí sacamos como los factores de riesgos. Con ellos manejamos programas focalizados a las necesidades de cada uno. Entonces, tenemos los programas de promoción y prevención, sobre todo enfocados en lo que aparece la identificación del factor de riesgo en la historia clínica. Y así es que nosotros lo trabajamos. ¿Nos quieres ampliar un poquito lo que hacen de promoción? Como para... Bueno, sí, entonces tenemos unos programas, tenemos el de Vida sin Humo, que está enfocado pues a la voluntad de el querer dejar de fumar.
tenemos el de sustancias psicoactivas, tenemos también el de anticoncepción y ahora estamos organizando uno sobre salud mental. Perfecto, listo. Muchas gracias, Adriana Patricia. Y entonces ahora, ¿con qué sede seguimos? ¿Quién quiere seguir? Yes. Hola, hola, María Alejandra. Hola, María Alejandra. hola, ¿cómo están? Belleza. Muy bien, sí, espera, yo mira si puedo compartir pantalla. Ya ahí están viendo la pantalla mía. Eh, Se ve que vas a compartir, pero todavía no se ve la pantalla. ¿Cómo? No se ve la pantalla todavía. Ahora sí. Ahora sí está cargando. Ya, bueno. Habla aquí. ¿Pusiste a compartir solo una ventana? Sí, Pues mira, está viendo tu pantalla de Meet. Listo, ahora sí ya te estamos viendo perfecto. listo, bueno. Yo prendo la cámara por acá, no sé si me ven. Sí, yo pongo Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandra Gómez. Yo hago parte del equipo de acondicionamiento físico de la Universidad Nacional, de sede de Medellín. Implementado el tema de la salud, enfocado a la parte de la actividad física. Eh, el tema de universidad promotora de salud abarca muchas cosas, ¿cierto? Pero nosotros desde la parte de actividad física nos enfocamos en la promoción. Bueno, les voy a mostrar. Bueno, les cuento antes algo. En la Universidad Sede de Medellín, Universidad Nacional Sede de Medellín, hay muchísimas acciones de promoción, desde bienestar universitario. Entonces, bienestar universitario, como pueden ver acá, consta de acompañamiento integral, que es para los estudiantes. Se les hace asesoría psicológica, apoyo emocional, también hay un apoyo económico. En deporte tenemos muchas actividades deportivas y de actividad física también, y el gimnasio. En salud, pues toda la parte de salud para los estudiantes, salud oral, salud mental, eh, listo, sexual y reproductiva. También hay programas de actividad física, perdón, de promoción de salud reproductiva, cultura. También hay muchos programas de baile, programas de prácticas de canto y hacen diferentes presentaciones. Eh, Esta última no recuerdo bien, pero es como un apoyo psicológico, ¿cierto? Pues como algo más, un programa aparte. Listo, eso es como el resumen de bienestar universitario. Eh, yo cuando empecé en estas charlas de formación de promotores, lo que resumí es algo y es que hay que crear en Medellín. Hablé con mi equipo de trabajo, que somos como 5 profes, que hay que crear un comité de universidad saludable. O sea, nosotros tenemos muchas estrategias, sino que cada uno de estos ámbitos, el acompañamiento integral, el deporte, la salud, la cultura, trabaja como aparte, ¿cierto? Entonces la idea es como crear un comité de universidad saludable
de entorno saludable para fortalecernos en conjunto. Todas las áreas que conforman bienestar universitario se integren y promuevan estrategias de acuerdo a las necesidades y gustos de la población. En resumen es eso, como unirnos, crear estrategias entre todos, la doctora de Unisalud, el psicólogo de acompañamiento integral, los profesionales de actividad física, los profes, crear un comité donde creemos estrategias y programas y todo sea enlazado y todos hablemos el mismo idioma, como se dice. Listo. Otra estrategia es promover planes y estrategias de actividad física para poblaciones específicas. Entonces podrían ser programas para discapacidad, programas para enfermedades crónicas no transmisibles y programas para niños. Estas estrategias no están. O sea, programas para poblaciones con discapacidad no hay. Sí, yo manejo un programa, pues estoy en un programa que se llama PISAF, que es el programa de actividad física para los empleados y contratistas de la universidad. Pero ahí se trabajan con toda la población, lesiones, con todo. Pero un programa solo para enfermedades crónicas no transmisibles no hay. Y un programa para niños, porque aquí hay una escuela de la Universidad Nacional, que es la escuela de los hijos de los empleados y las personas que trabajan acá. Pero no, a nivel de actividad física no hay, y de deporte no hay programas para los niños. Entonces la idea sería como enlazarnos con la escuela para promover estrategias para los niños. Listo, esas serían como las ideas que yo he sacado y con mi equipo de trabajo de acuerdo a lo que hemos leído y hemos estudiado acá. Otra propuesta que me surgió es hacer una investigación, porque este tema de trabajar con la gente es lo más importante, o sea, no planear y planear de acuerdo a lo que nosotros creemos o lo que o está en los libros, que es promoción de salud, sino es ir a preguntarle a la señora de la cafetería, al vigilante, preguntarle al profesor, al médico, realmente qué actividades le gustaría, ¿cierto?, que tenga la universidad para ellos sentirse en un entorno saludable. Entonces, esa investigación sería como hacer una encuesta, ¿cierto? Pues todavía no tengo el método pues, el método de investigación, pero ya como decirlo, una encuesta y hacer esa investigación que realmente la gente en cuanto a nivel deportivo, cultural, qué actividad le gustaría realizar, para nosotros poder desde ahí, desde esas necesidades, plantear las estrategias y los programas. Serían como las estrategias. Listo, yo creo que sería eso. Nosotros a nivel de promoción acá a nivel deportivo, porque yo estoy en la parte de deporte en bienestar universitario, enfocado a la actividad física. El programa del PISA, también como decía ahorita la otra compañera, iniciamos con el formato de anamnesis, luego hacemos la evaluación postural, luego manejamos una máquina que es la bioimpedancia eléctrica, que trabaja a través de una señal eléctrica y mide el porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, la grasa visceral, la biológica. Bueno, y de acuerdo a todos esos resultados que vemos con la gente, le mandamos una prescripción de ejercicio físico de acuerdo a sus patologías y se le hace un seguimiento cada 2 meses de acuerdo a lo sugerido de prescripción física, si la persona ha mejorado o está igual, y también se le hacen unas sugerencias a nivel de alimentación, ¿cierto? Sería como eso. Bueno, muchas gracias por el espacio, esas charlas han sido muy nutritivas. Por acá hay una compañera, profe, la aplaudimos. Excelente. Bueno, muchas gracias. Desde Medellín, y un saludo y rico que podamos seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias, María Alejandra, muchas gracias. ¿Y qué se quiere seguir? Listo, Orinoquía. Bueno, entonces vamos a contarles, nosotras pues habíamos comprendido con Yolima que el ejercicio era un poco como... ¿Quieres, María Alejandra, dejar de compartir para que Oficina de Enlace tenga más amplia la pantalla y si quiere compartir? Muchas gracias. Ahora sí, Gracias. te vemos. Que les estaba contando que con mi compañera Yolima, que es la profesional del área de enfermería
de la sede de Orinoquía, habíamos hecho pues como un recuento de qué es lo que en este momento tenemos que se está trabajando desde promoción de la salud en la sede. Habíamos entendido el ejercicio era como por ese lado. Y pues queremos compartirles como qué tenemos. Entonces, lo hicimos desde cada uno de los ejes de promoción de la salud, desde políticas. Tenemos todo la política del sistema de gestión ambiental. En nuestra sede de Orinoquía pues existe una planta de tratamiento de agua para el consumo de todas las actividades propias de la sede. Estamos haciendo también el manejo de todos los reutilizables, entonces se sacaron todos los desechables de un solo uso. Cada una de las personas de nuestra comunidad universitaria en la sede de Orinoquía tiene su vaso reutilizable, por ejemplo. Se está haciendo todo el manejo de residuos sólidos y en conjunto con la granja para el aprovechamiento de esto y pues la producción de abono para las mismas plantas de la sede. Se hace un uso responsable de las energías en la sede también desde la misma arquitectura de las últimas adecuaciones que se hicieron, pues fomentando que todos los lugares de la universidad tengan el mejor uso de energía natural para evitar el uso de luces artificiales. Se saca también una oferta de cosechas desde la granja que se ofrece a la comunidad universitaria y a la comunidad en general, promoviendo así también la alimentación saludable. Y tenemos una política de sostenibilidad ambiental como desde todo lo que se viene manejando. Eso fue lo que identificamos como la mayor política de promoción de la salud en la sede. Le sumamos también el protocolo de bioseguridad, que en ese momento pues lo estamos manejando en todas las sedes. La encargada de dar cumplimiento estricto y eficiente de este protocolo es Yolima, y ella en compañía con salud ocupacional y con todo el equipo de vigilancia de la sede están pues muy atentos a que todo el cumplimiento del lavado de manos, del uso del tapabocas, del uso de los espacios que están autorizados para ciertas actividades, se haga de manera efectiva. Tenemos también una política de alimentación saludable que se hace en conjunto entre la cafetería y la granja de la sede. La cafetería de nuestra sede pues no oferta ningún alimento de tipo de gaseosas o envasados, sino son jugos naturales de las mismas frutas que se producen en la granja y con los mismos, por ejemplo, endulzado con miel que también se produce en la granja. Entonces, desde allí se está promoviendo también todo el tema de alimentación saludable. Y tenemos la política de movilidad institucional, en donde, pues, a partir de la pandemia se dispusieron 3 buses para favorecer el distanciamiento de las personas y el uso correcto o la aplicación correcta de todo el protocolo de bioseguridad. Se provee el gimnasio de la sede con unas bicicletas y todos los implementos de seguridad vial para que administrativos, docentes, contratistas y estudiantes puedan hacer uso de ellas y pues favorecer también la bioseguridad, pero también el estilo de vida del uso de la bicicleta, por supuesto con todas las medidas de protección. Yoli, si tú quieres agregar algo en cada intervención, puedes hacerlo. ¿Quieres agregar algo aquí a esto de políticas? Hola, muy buenos días. No, jefecita, yo creo que ya quedó todo complementado. Vale. Entonces voy a contarles desde el componente de educación y comunicación que se viene haciendo. Tenemos unos talleres y conversatorios que se hacen desde bienestar universitario para la comunidad universitaria, valga la redundancia, de la sede de Orinoquía, relacionados con salud mental, con salud física, con salud ocupacional, con el área de deportes y la promoción de actividad física, con la cultura, que también han sido muy bien articulados con todo el tema de salud mental. Desde el alojamiento que tenemos en la sede de Orinoquía, se implementan también todos estos talleres y hay otros que se desarrollan, como ya lo sabemos, desde las áreas de la universidad por acompañamiento integral y por el área de nutrición. Entonces, algunos son propios de la sede, otros son en articulación con la sede de Bogotá o con la Dirección Nacional de Bienestar. Tenemos también unas campañas que las que más identificamos fue las de salud ocupacional, la de gestión ambiental y las de bienestar estudiantil,
bienestar universitario, que son las relacionadas con las pausas activas, la señalización de todo el tema de bioseguridad en este momento de la pandemia, la protección de la fauna en carretera de la sede, que es una campaña que ha tenido mucha acogida en la comunidad aledaña a la sede. Pues nuestra sede queda sobre una carretera, es de la vía Caño Limón, entonces por allí pasan varias especies típicas de la zona, y lo que se busca es generar mayor conciencia para que las personas puedan proteger estas especies que hay en carretera. Y se hacen también todas las campañas de oferta de productos de la granja a las comunidades vecinas, contándoles pues la importancia de consumir alimentos sanos, de tener una alimentación balanceada, de hacer una producción responsable de estas granjas caseras, o en el caso de la sede, pues de la granja universitaria. Y otro componente de educación y comunicación es toda la articulación que se ha hecho con el INDER para la promoción de la actividad física y de estilos de vida saludables en la sede. El INDER es como el Instituto de Deportes en Arauca, y se hace articulación para desarrollar actividades con estudiantes y actividades de salud ocupacional con todo el personal de la sede. Desde el componente de ambientes, entonces identificamos como que tenemos unos ambientes físicos y unos psicosociales. En esos ambientes físicos tenemos toda la arquitectura que, como ya les compartía, favorece el uso responsable de las energías, y también pues el cuidado de la misma naturaleza circundante de la sede. Contamos con un hermoso sendero ecológico que les invitamos a conocer cuando quieran acercarse a nuestra sede, que está abierto para toda la comunidad universitaria y para la comunidad en general. Entonces, en este sendero se promueven actividades como la que les compartíamos la vez anterior, del avistamiento de aves, del reconocimiento de especies nativas de la región. De hecho, tenemos nuestra mascota en la sede, es un huío, que es una, digamos, en términos populares, como una culebra muy grande, como una anaconda, que creo que mide 8 metros o algo más, y se provee que esté protegido porque está pues en su ambiente natural. Como otro ambiente físico tenemos la granja, que ya la he mencionado en repetidas ocasiones, el polideportivo, las canchas de fútbol y voleibol, el gimnasio, el mismo edificio de bienestar lo identificamos como un ambiente físico que promueve la salud, porque también es un lugar de encuentro para nuestros estudiantes. Pues están las oficinas de atención y tenemos un lugar que los chicos pueden usar, donde llegan a desarrollar actividades y a disfrutar también de un poco de aire fresco. Contamos con una cafetería que está pues digamos sin paredes, digamos al aire libre, para favorecer que allí se pueda tener un consumo responsable y adecuado de los alimentos. Identificamos la biblioteca como un ambiente saludable porque es un lugar que buscan mucho los chicos por el silencio, por la tranquilidad y pues por estos temas de estudio. E identificamos los buses de la universidad como un ambiente saludable porque nuestros compañeros de las rutas son muy juiciosos, también guardando todo el protocolo de bioseguridad. Como ambientes psicosociales, identificamos las acciones que se desarrollan desde las áreas de acompañamiento integral, alojamiento, deportes, cultura y salud ocupacional. La celebración de cumpleaños, que es un espacio que tenemos cada mes con todo el personal de la sede, y por supuesto la semana universitaria, que la celebramos hace poco y que nos dio momentos muy gratos. Desde el componente de servicios de salud, alimentación y bienestar, tenemos los servicios de las diferentes áreas de bienestar universitario, tanto de sede como de nivel nacional, las que ya conocemos de salud, acompañamiento integral, cultura, deportes, alojamiento, y las de gestión y fomento socioeconómico, que las hemos puesto aquí porque es un servicio orientado al bienestar y a la salud integral de nuestros chicos, ¿no? Sobre todo de aquellos que tienen situaciones de vulnerabilidad. Tenemos el servicio de cafetería y de la granja y una articulación con la UAESA la UAESA es la Unidad de Atención Especial de Salud de Arauca, para hacer talleres de género y de salud sexual y reproductiva. Y tenemos también una articulación con el INDER y con el Ministerio de Deporte para todo el tema de pausas activas y de promoción de estilos de vida saludable, especialmente de actividad física. En el componente de participación social y comunitaria, identificamos que contamos en este momento con la elección de los representantes, entonces a los diferentes estamentos, entonces
al Consejo Superior, en el Comité de Asuntos de Género y elección de representantes PEAMA, que pues los chicos han sido como muy activos en todos sus procesos. En este momento se encuentran conformando el tercer encuentro de estudiantes PEAMA y es un movimiento que ha tomado bastante fuerza. En participación identificamos también el tema de estudiantes auxiliares y pasantes, porque desde Bienestar, desde Extensión y desde el Observatorio Frontera, Territorio y Paz, se abren espacios para que ellos sean cada vez más críticos de las situaciones que les aquejan, que compartan, que conozcan también su sede y disfruten también de estos espacios. Encontramos el Centro de Liderazgo, Emprendimiento, Política Pública y Democracia, que es un espacio orientado a estudiantes de colegios de toda la zona de la Orinoquía, donde nuestros estudiantes PEAMA son quienes hacen las veces de tutores de estos chicos de colegios para orientarles en estas temáticas. Contamos con el Comité Paritario de Salud Ocupacional como un espacio de participación social para la promoción de la salud. Y por último, la formación que hemos desarrollado en el tema de masculinidades no hegemónicas en articulación entre Bienestar con la Unidad de Atención Especial de Salud de Arauca, en el que participan estudiantes PEAMA Orinoquía, pero también hemos invitado estudiantes PEAMA de otras sedes. Entonces, Yolima, voy a dejar de compartir mi pantalla para que Yolima les pueda mostrar algunas fotografías que quisimos traerles para contarles de esa experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Entonces, Yolima, ¿quieres prender tu cámara, tu micrófono? Sí, señora, un momento. Bueno, yo por acá no sé si ya estoy compartiendo pantalla. No, Yoli, aún no la vemos. No sé si ahora. Ahora sí. No sé si ahora se ve. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Pues tenemos muchísimas fotos con toda la diversidad de los espacios que tiene la universidad y de todas las actividades que tenemos, pero pues aquí quisimos hacer una pequeña muestra de las actividades que se hacen campañas de PIP, promoción y prevención, se hacen también en este momento, pues que nos trajo la pandemia. Realmente pensé que iba a ser bastante tedioso que los muchachos volvieran a la universidad, pero pues saben que ha sido una experiencia después de casi un año y algo más de no tener los estudiantes en la sede. Pues para mí realmente ha sido muy grato ver nuevamente la sede con realmente la vida que son los estudiantes, ¿sí? Entonces, antes de que llegaran los chicos, decíamos, ¿cómo vamos a hacer con tantos estudiantes? Que el protocolo, pero no, saben que ha sido una experiencia bastante grata. Los chicos han sido muy receptivos, se acatan como pues la política que hay del protocolo. Y realmente están disfrutando. He podido evidenciar que realmente los chicos están disfrutando volver a la sede. Realmente, o sea, hay chicos que realmente tienen clase, digamos, 2 horas y prefieren venirse para acá, estar todo el día, aquí hacen deporte, usan el gimnasio, usan la biblioteca. Entonces, sí he visto como más participación y más como amor a la universidad después de la pandemia. Creería yo que pues por toda esa experiencia que tuvimos, ¿sí? De estar encerrados, de estar en las casas, creo que ha sido algo muy positivo. Los chicos han participado de todas las actividades que se han podido realizar. También tenemos el sendero ecológico, como nos decía la jefe, pues que realmente el avistamiento es muy bonito. Tenemos una sede muy grande. También tenemos la atención básica, tenemos todo lo que contempla la granja y pues todo lo que conlleva también sobre el ambiente. Promovemos mucho aquí el cuidado de la naturaleza, pues ya que
realmente esa es una parte, o creería yo que en mi experiencia, otro trabajo como, como este, que me brinde todo lo que me pueda brindar la universidad, especialmente pues como para mi salud, creería yo que no lo voy a volver a encontrar, porque el solo hecho de pensar que me voy a ir para otra parte o me tendría que ir para otra parte y estar encerrada como en un edificio, como que, y ya acostumbrada pues a toda la naturaleza que tenemos, eso como que da un poquito también de, como de nostalgia, ¿no? Entonces como que aprendemos aquí en la universidad, en la sede Orinoquia, se aprende como a apreciar mucho todo el tema de la naturaleza, el poder sentirse como tan libre. Y pues esa era como una pequeña muestra que queríamos presentarles. Maravilloso, muchas gracias. Ahora vamos a volver con seguridad con un diálogo muy enriquecedor y con preguntas. ¿Qué sede quiere continuar este compartir? Si quieres La Paz, La Constanza. Paz. Perfecto. Vale, me confirman si ven mi pantalla, permitir. Sí, Jensi, ya está cargando y ya cargó. Vale, muchas gracias. Bueno, desde La Paz, pues hemos tenido desde nuestro inicio en el 2019 pues un cambio muy importante. En este semestre, digamos que el énfasis 2021 fue virtual y tuvimos unas experiencias presenciales que nos permitieron prepararnos para la presencialidad total que tenemos en este segundo periodo. Desde Bienestar, nosotros somos un grupo, digamos, relativamente pequeño, entonces lo que hemos propuesto es que todas las áreas aportan a esta construcción de una universidad saludable, ¿sí? De una vida saludable en nuestro campus. Desde gestión y fomento tenemos todo lo que pues, se despliega, digamos, de una forma no tan horizontal como quisiéramos porque está desde la normativa, pero todo lo de apoyos de alojamiento, alimentario, transporte y pues los apoyos socioeconómicos. Hemos tenido un ejercicio de articulación muy enriquecedor con el equipo de nutricionistas de la Dirección Nacional. Ellos han hecho inicialmente en los primeros 2 periodos visitas. Hemos tenido una articulación de eventos virtuales en los semestres anteriores y nos han hecho un acompañamiento para poder poner en marcha el servicio de alimentación en el campus. Nuestros retos, no solo de gestión y fomento, pero lo pongo aquí, digamos, porque es el área que lo lidera, es que no tenemos un servicio de cafetería aún, ni tenemos un servicio, digamos, de estas máquinas de alimentos, ¿sí? Entonces, digamos que nuestra población, el 75% tiene un PBM de 11 o menor, es una población con altas vulnerabilidades, entonces tenemos ahí un gran reto porque no podemos tener aún ese servicio de alimentación in situ. También tenemos una dificultad y es que nuestra sede no tiene agua potable en los servicios de aseo, entonces tenemos una alta temperatura, una exposición solar alta y digamos que solo tenemos para poder tener agua para nuestra hidratación, la que tengamos de casa, unos bidones que tenemos, pero hemos visto que han sido insuficientes pues cuando ya regresamos a la presencialidad, entonces pues tenemos, digamos, situaciones de golpes de calor que tenemos que manejar, digamos, ahí directamente. Entonces, ese también es un reto que se está trabajando con el equipo del sistema de gestión ambiental para poder potabilizar el agua que tenemos en los servicios de aseo y así poder, digamos, hacer esas recargas de nuestra hidratación con agua potable. También estamos ubicados, digamos, a 9 kilómetros de Valledupar y a 3 de La Paz. Estamos en una vía nacional, entonces digamos que no hay un transporte que formalmente pueda hacer una parada pues en el campus. Eso tiene muchísimos riesgos entre la seguridad vial, porque hay carros que hacen un giro prohibido cuando van a ingresar, en vez de hacer un trayecto más o menos de casi unos 600 metros para poder hacer un giro seguro. Tenemos motocarros, que pues sabemos que no es un medio de transporte seguro, pero pues digamos que es más asequible económicamente para nuestros estudiantes. Entonces ahí tenemos esos retos que estamos trabajando. Desde el área de deporte y actividad física, nuestra compañera Alejandra ha desarrollado desde 2019 una estrategia muy interesante
pedagógica de construcción colectiva que se llaman los colaboratorios. En deporte se tiene el de rugby, voleibol, ajedrez y en este último, ahí tengo 2021, el de caminatas. Y estas estrategias parten de ese diálogo de saberes e intereses de los estudiantes, inicialmente pues estudiantes, pero ahora ya en esta presencialidad se han ido vinculando algunos docentes y ellos a partir de su interés, de sus experiencias previas con los deportes, pues van organizando y construyendo y compartiendo esos saberes y ahí se generan esas experiencias y esas iniciativas en los colaboratorios. Digamos que están virtuales, han estado virtuales y presenciales. En este semestre ya la apuesta es presencial y usamos espacios del municipio de Valledupar y de La Paz porque la sede no cuenta con escenarios deportivos. Entonces, hacemos esa articulación con los municipios. Desde acompañamiento integral, desde el semestre anterior se ha desarrollado una iniciativa que es Ponte Pilas en términos de talleres que están orientados a las habilidades para la vida, por decirlo así, tal vez use la palabra incorrecta, pero de resolución de conflictos, de afrontamiento de problemas, de situaciones de estrés, que están orientados también pues todo esto de salud mental y los servicios individuales de primera escucha con nuestra compañera psicóloga. Hay una articulación para hacer actividades específicas en el alojamiento estudiantil orientadas a la prevención y manejo de violencias de género, pero también a todo esto relacionado con resolución de conflictos y convivencia. Hemos desarrollado un ejercicio con salud para tener una ruta específica de salud mental para la sede. En este momento pues está en revisión. Creo que el equipo de salud mental de la dirección le está dando también una mirada como para poner ya punto y comenzar las socializaciones. Y hemos dado paso a la articulación con la ruta de inclusión educativa con el acompañamiento del observatorio. Específicamente desde salud, pues nosotros desarrollamos los 4 programas del área. Ha sido un reto desde esta virtualidad y también desde la presencialidad, todo lo del perfil integral, porque en la presencialidad pues no contamos con, digamos, salas digitales que nos permitan pues citar por grupos a los estudiantes. Entonces, pues digamos que aunque estamos en la presencialidad, ese espacio lo seguimos haciendo virtual. Eh, para nosotros ha sido un aprendizaje que en términos de los estudiantes admitidos entran a nuestra dinámica de módulos, que es que cada mes ven 2 asignaturas, máximo 3, de inicio a fin, que el proceso del perfil integral, digamos que es muy importante para tener una gran cantidad de estudiantes participantes, hacerlo en la semana de inducción por tarde. Cuando ya se nos pasa esa semana, es más difícil que los estudiantes podamos tener su participación. Entonces hemos hecho diferentes estrategias, ya hemos hecho classroom, hemos hecho invitaciones y vamos a ver como siguiente estrategia poder hacer una articulación en las aulas con estos estudiantes que faltan. Hacemos aún en la presencialidad algunos talleres virtuales en unos temas específicos a partir de la identificación de los factores de riesgo. Para nuestra sede, un tema relevante, digamos que coincide con todos estos análisis poblacionales en términos de salud sexual y reproductiva, principalmente, pero también respondemos a estos intereses manifiestos que hacen los estudiantes, ya sea cuando estamos en los talleres presenciales o virtuales o cuando ellos diligencian, por ejemplo, el reporte de satisfacción o la reporte de asistencia. Desde el semestre pasado hemos orientado nuestros talleres inicialmente a juegos virtuales y ahora con unos materiales que pudimos adquirir a unos juegos didácticos en términos de salud oral, de salud sexual y reproductiva, de prevención de algunas enfermedades como la hipertensión. ¿Listo? Desde los equipos promotores de vida saludable, en la presencialidad antes de la pandemia pues se tenían 6 equipos, ahora hemos tenido una migración a 3 equipos. Uno de ellos se llama Acompáñame, que es un grupo de estudiantes que se fortalecen desde sus saberes y acompañan a los estudiantes en el proceso de inducción. Tenemos uno de vida saludable que
se articula con uno que antes llamamos salud y ambiente. En este grupo hemos tenido acompañamiento también del profesional del sistema de gestión ambiental en algunas actividades. Ahí nuestro reto pues es que la fluctuación desde la virtualidad cambia muchísimo porque somos por módulos, entonces hay unas semanas, las semanas 3 y 4 de los módulos son muy complejas para los estudiantes. Estamos retomando esa construcción de una hoja de ruta para la presencialidad en este semestre y queremos que se fortalezca en todas las actividades, no solo de salud, sino en general de bienestar de los estamentos docentes y administrativos. En cultura, los colaboratorios que se han desplegado son el Círculo de Mujeres, el Círculo de la Palabra, un cineclub, un colaboratorio de artesanías en los que se manejan diferentes pues, saberes artesanales, principalmente el bordado y el tejido. Y este semestre se construyó la iniciativa del coro y también se tiene el nodo de LGTBIQ+. En articulaciones hemos podido construir una articulación continua con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, hacemos un plan conjunto y lo desplegamos de acciones para docentes y administrativos, pero les digo, es un súper reto. Y también en la construcción de las semanas de salud y seguridad en el trabajo, conjuntamente con ellos también desplegamos todo lo que es protocolos de bioseguridad, y también ahí nos apoyan los compañeros de ambiental y de infraestructura. Como les contaba, nuestro compañero Mario de Ambiental participa en el equipo promotor y tenemos algunas articulaciones con entidades externas como ABOT para todo lo de salud sexual y reproductiva y nos ayudan con algunas muestras para poder tener ahí pues a la mano, y también tenemos pues con el Hospital de La Paz para el área protegida. Estamos en búsqueda de alianzas con la Secretaría de Salud de La Paz, sin embargo pues es un municipio pequeño que pues por su categorización depende del departamento, entonces ahí no tenemos, digamos, las posibilidades que podríamos tener si perteneciéramos al municipio de Valledupar, también con Oriéntame y con otras, y con una búsqueda muy activa de instituciones que puedan prestar servicios, digamos, de promoción o de algunas atenciones de especialidades para nuestros usuarios de Unisalud, ya que pues Unisalud en el territorio pues no cuenta con ningún servicio de promoción ni de vacunación, ni de servicios para la salud de la mujer como citología, ni de acompañamiento en el embarazo, entonces eso es complejo y estamos ahí tratando de que eso se haga tangible prontamente porque ya hemos tenido compañeras docentes y administrativas que han cursado su gestación pues con las situaciones de complejidad que llevan a estar en un servicio que no te brinda lo establecido por la ley, tienes que buscarlo por particular y luego hacer los recobros. Y también desde el ejercicio con el equipo de investigación y extensión se está haciendo la construcción del sendero ecológico en uno de los espacios de la sede. Bueno, los retos ya se los he podido contar ahí a lo largo. Estamos ya poniendo en marcha los apoyos de transporte para tener una posibilidad que le permita a los estudiantes que tienen este apoyo en particular poder acercarse con mayor seguridad a la sede, porque muchos hacen pues como poner dedo, sí, allá se le dice chance, pero pues es un comportamiento de riesgo. También tenemos un proyecto para hacer la adecuación de la vía de ingreso, poder hacer una glorieta de tal forma que haya una parada formal y segura, y que eso le permita a las empresas de transporte poder hacer una parada para que todos, no solo los estudiantes, sino nosotros también pues, podamos tener un transporte de más fácil acceso. Nuestro reto también es que podamos tener unos espacios de condiciones de los espacios de bienestar. Tenemos algunas dificultades ambientales y de infraestructura que han hecho que tengamos que movernos de nuestras áreas. Y también estamos construyendo conjuntamente con planeación de la sede un espacio para bienestar en la página web, ya que en este momento tenemos un micrositio de Google. Y otra iniciativa que queremos es poder retomar esa estrategia metodológica de colaboratorios que se ha desarrollado desde cultura en otras áreas. Bueno, eso serían. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias. Realmente es fascinante escuchar a todas las sedes y escuchar cómo han avanzado, cómo tienen estos proyecciones tan valiosas y logros tan importantes. ¿Qué sede quiere seguir? Sé que hay muchas preguntas, vamos a abrir un espacio muy rico de diálogo cuando todas las sedes terminen de compartir o las sedes que quieran hacerlo. ¿Qué sede quiere seguir? Vamos a aprovechar entonces este momento mientras otra sede toma impulso para compartirnos. Mónica, cuéntanos. ¿Quieres tomar la palabra? Buenos días a todos y todas. Pues bueno, yo no tengo preparado unas diapositivas, pero sí, dame un segundo. Pero sí quería comentarle mi experiencia en el tema de inclusión y discapacidad específicamente, pues porque no tengo, digamos, como el manejo de todas las cosas que a nivel de sede de Bogotá se manejan. Trabajo obviamente con unas más recurrentemente que tienen que ver con el área de la salud, cercanamente pues porque soy usuaria de los temas de deportes, pero pues quería contarles un poco desde la experiencia. Obviamente sé que de seguro en Bogotá hay muchos más estudiantes con discapacidad identificados, pero que puede ser una buena práctica para ustedes si aún no la han implementado. Tiene que ver con esa conversación con las diferentes dependencias para que en sus formularios de la prestación de sus servicios incluyan la pregunta si la persona se reconoce como persona con discapacidad y se clasifiquen los 7 tipos de discapacidad y haya una pequeña definición o ejemplo de qué tipo de discapacidad. ¿Qué ha favorecido esto? Ha favorecido una identificación mayor de estudiantes que se reconocen con esta condición y que por algún motivo no la notificaron desde el principio. Es decir, no la notificaron en admisiones porque de pronto todavía ahí no tenían un diagnóstico, porque les dio pena, porque hasta ahora están en su identidad y su construcción social como persona con discapacidad. Esto ha facilitado que en esa articulación, al ser una universidad tan grande, hoy en día, en 4 años, haya estado, digamos, una identificación de por lo menos el doble de número de personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo la discapacidad psicosocial, que quizás es el mayor porcentaje presente, pero que es el más desconocido y el que menos cultura de salud mental. Alrededor de esto hay muchos imaginarios y pues que puede generar alguna dificultad. Por ejemplo, con la División de Cultura me he reunido para hacer ese trabajo y es pensarnos un formulario accesible, por ejemplo, cómo difundir las piezas gráficas pensando en las personas con discapacidad visual, es decir, que muchas veces hacemos piezas gráficas muy llamativas, muy coloridas, que transmiten muy bien en la imagen, pero hoy en día aún no es tan inteligente el lector de pantalla para que describa el contenido de lo que allí hay. Entonces, que sepan que es un texto alternativo, cuáles son esas características y esas paletas de colores que el diseñador debe tener en cuenta para que sea accesible para una persona con baja visión. Todos esos elementos los hemos venido implementando. En el tema de deporte, por ejemplo, en algún momento han tenido promotores temas de corresponsabilidad también, y también promotores de convivencia con, por ejemplo, discapacidad visual. Y es ese tema de bueno, ¿y cómo hacer ese trabajo? Entonces, le exijo igual, soy más flexible y todos esos elementos creo que han sido interesantes. Nosotros internamente como acompañamiento integral hemos logrado una articulación en ese tema y es, por ejemplo, los PGP, los proyectos de gestión, el programa de gestión de proyectos, perdón. Allí, por ejemplo, ese programa ha detectado diferentes estudiantes con alguna condición y me lo reporta a mí y de esa manera yo puedo darle a conocer la política de inclusión. Y creo que de esa manera pues hemos llegado a muchos más estudiantes, han ahorrado dinero porque pagan matrícula mínima. Si ya pagan matrícula mínima, pues igual les benefician otras cosas, como el tema de tener un agravante a la hora de participar en los apoyos socioeconómicos y programas como el de promotores de convivencia, les dan la oportunidad de inscribir previamente a todos los de la sede, un día antes les dan la oportunidad de inscribir asignaturas y esto es muy favorecedor sobre todo para los temas que tienen estudiantes de depresión, ansiedad, cosas así. Entonces son elementos que a mí me parece importante resaltar y para respuesta a nuestra compañera de Medellín,
Digamos que el laboratorio se llama Laboratorio Movimiento Corporal Humano, lo tiene la Facultad de Medicina y pues consistió en una propuesta de estudiantes en su momento en pensarse actividades que podrían involucrar esos cuerpos diversos. Y pues como Bogotá tiene un colectivo que se llama Cuerpos Diversos en Rebeldía, pues arrancaron con ese grupo con quien los contacté y así fueron llegando a diferentes actividades. Yo te puedo contactar, les puedo dejar ahí en el chat del correo si es una alternativa que puede llegar a ser funcional para ustedes con todo gusto. Y pues eso diría, digamos, así como en el tema de las barreras actitudinales y de construyendo un poco ese tema, pues el tema de los en vivos ha favorecido un montón, temas de inclusión laboral, bueno, diferentes elementos que creo que también han ayudado en ese tema de la concienciación sobre la cultura de la salud mental, de lo que pueden y no pueden hacer las personas con discapacidad y creo que desde ahí también se hacen apuestas porque se normalice la diversidad, en este caso funcional, y pues que ojalá no tuviéramos que hablar de inclusión porque no debería existir la exclusión, ¿no? Pero pues eso así como que me parecía importante tenerlo en cuenta, la conciencia de cómo difundimos nuestros correos, cómo son esas piezas gráficas, cómo estamos articulándonos entre las dependencias para identificar esas personas que, por ejemplo, la División de Salud identifica mucho, el profesional psicosocial identifica mucho ese, digamos, ese factor psicosocial, pero muchas veces por el manejo que se hace en la reserva de información no hay esa comunicación o no hay esa manera de articular para que haya como se robustezca pues esa base de datos y pues haya como unos programas focalizados. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Al escucharlos realmente se hace mucho más evidente esa riqueza que hay en la posibilidad de compartir y aprender unos de otros, compartir materiales, pero también compartir aprendizajes y reflexiones y cómo eso nos puede realmente hacer pues mucho más fuertes. Yo no sé si hay otra sede que quiera compartir en este instante o vamos abriendo el espacio de diálogo. En el chat empezaron a aparecer preguntas y comentarios bien interesantes a medida que se iban haciendo las presentaciones. Entonces, ¿qué les parece si abrimos el espacio de diálogo en donde tranquilamente se pregunten? Y a propósito de lo que nos decía Mónica, de ponernos en el chat, pues sí, es importante que ese compartir sea para todos y que podamos acceder a mucha información, no solamente a lo que se ha presentado hoy, sino poder seguir en esa apertura a construir juntos. ¿Quién quiere tomar la palabra para preguntar, para dialogar, para reaccionar a la riqueza de las presentaciones que nos han hecho? Aquí hay una pregunta en el chat sobre el programa. Sí, hay en Medellín fisioterapia y contando que en Bogotá hay una estrategia de movimiento corporal humano, que es lo que Mónica nos refería hace un momentico, que han hecho un lindo trabajo con rumba y otros aspectos pensando en la población con discapacidad. ¿Qué nos quieres contar desde Medellín en el tema corporal, María Alejandra? Hola. Bueno, en cuanto al tema corporal, o sea, estamos en el... ¿me escuchan? Ya. Un poco entrecortado. Ya está bien. Sí, ya se te escucha. Sí, sino que estaba conectada del computador también, de pronto eso puede afectar. Desde el movimiento está la parte de acondicionamiento físico, que hay clases de cycling, de rumba, de tonic, listo por esa parte. Y la parte del PISAF, del programa que yo les estaba contando, que es más individualizado, enfocado a las personas con patologías o con lesiones
que no pueden realizar la actividad física como general, sino que deben ser como actividades más prescritas, básicas para ellos. También hay clases de cultura, hay clases de baile, ¿cierto? Pues a través del movimiento. ¿Qué más hay de actividad física? No, yo creo que es como eso. En el PISAP se les manda un formato de prescripción, o sea, yo les entrego el formato con los ejercicios para que realicen ya sea en la casa o acá en el gimnasio, donde los puedan realizar, ¿cierto? Es como un trabajo más individualizado, que de acuerdo a tus características y a tus necesidades, se les entrega pues como la prescripción física. En cuanto a lo que la compañera me estaba comentando acá del programa de discapacidad, me parece muy, muy importante ese tema. Pero tengo una pregunta, ¿qué tipo de discapacidad trabajan o trabajan con todo tipo de discapacidad? ¿Cómo orientan ese programa de discapacidad? ¿Solo con fisioterapeutas o también hay profesionales en actividad física? Gracias. Vale, pues te doy respuesta. Lo que yo sabía es que eran practicantes, personas que están haciendo su proceso de práctica, generalmente eran 2 o 3, entonces tengo entendido que era del programa de fisioterapia y pues que montaron ese laboratorio. Ya la universidad tiene un salón que se llama el Salón de los Espejos y digamos que permitía tener ese tema del manejo de la corporalidad. Entonces, de los estudiantes que asistían personas con movilidad reducida, asistían personas con discapacidad visual, diferentes, con psicosocial también, y trabajaban pues temas como de acondicionamiento, bueno, depende de las necesidades. Solo participé en uno con ellos, o 1 o 2, y se manejaban pues cosas como muy desde, inclusive hasta de la creatividad, de la creación y demás. Yo, por ejemplo, es que yo creo que eso va a depender de la necesidad de cada sede. Por ejemplo, en el año 2018, yo tuve la oportunidad, pues, que varios estudiantes de la universidad pertenecían a la Liga Nacional de Goalball, que es un deporte como de fútbol sonoro para personas ciegas y pues con baja visión, y ahí tuvimos la oportunidad de tener, digamos, como invitados a la universidad, la liga y la entrenadora, y armamos un campeonato. Eso fue una maravilla, y eso tuvo una consonancia de impacto a las personas sin discapacidad, porque sin discurso y sin decirles nada, se logró, no nos alcanzaron las horas para hacer para hacer un torneo de final, semifinal y demás. Salieron como 20 equipos y eso fue súper maravilloso, y eso surgió a partir, digamos, de la experiencia que también los estudiantes tenían en el tema pues como de su proceso extra clase o de su vida personal, ¿no? Porque pertenecen a ello desde hace años. Entonces, por ahí, digamos que se fueron fusionando esas ideas y pues ellos tuvieron ahí una propuesta que la verdad me quedaría en deuda porque no conozco el contenido, pero mira, ahí les coloco también como un poco el correo, porque no sé qué ha pasado ahorita en pandemia. Eso es antes de pandemia. Ahorita pues llevamos mucho tiempo fuera y de seguro todas esas cosas quedaron ahí detenidas, pero pues digamos que esa era una propuesta que llevaba más de un año. Semestre a semestre iban enviando como su cronograma semestral y tenían diferentes actividades que creo que se pueden migrar y tener en cuenta, sino que sé que lo hacían desde profesionales de la salud. De seguro haya una buena fusión con otras áreas de la medicina, pero pues todo depende de las necesidades de cada sede y depende de la cantidad de estudiantes que tengan con alguna condición diferencial y los intereses de los estudiantes, porque esto tuvo que hacerse una encuesta primero, les interesaría, no les interesaría, y cuando ya la gente les copió, se armó, digamos, el proyecto. Muchas gracias, qué interesante este espacio de diálogo y compartir experiencias. Adriana Patricia, tienes la palabra. Gracias. Y mi pregunta es también para Mónica, con respecto a lo que ella hablaba sobre, no sé si era un programa o un taller de cuerpos rebeldes, cómo lo enfocaban o cómo es, pues, cómo lo estructuraron, esa parte que me pareció como interesante y no la logré entender bien porque como estoy aquí trabajando, pero me pareció interesante esa parte. Los estudiantes, a partir del trabajo que ha hecho el Observatorio de Discapacidad, a partir del trabajo que he hecho yo en la sede, algún día se conocieron a partir de un trabajo que yo propuse de un diagnóstico social. Y se conoció un parche de estudiantes y pues dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos algo para nosotros?
y ante un tema de cómo legitimar sus derechos, conformaron un colectivo, se llama así, Colectivo Cuerpo Diversos en Rebeldía. Inicialmente surgió de estudiantes con discapacidad únicamente, pero con el tiempo vinieron integrando otras personas con y sin discapacidad y pues digamos que desde una propuesta que no es institucional, es una propuesta muy de ellos como estudiantes, pues han logrado cosas tan interesantes como lograr que la vicerrectoría conforme una mesa de inclusión. Y esa mesa de inclusión que en su momento el profe Frankie conformó, llevó a que hoy en día se hayan ejecutado varias cosas importantes en el tema de accesibilidad y se haya trabajado, por ejemplo, con ordenamiento, el tema de accesibilidad y muchas cosas. Es un colectivo de estudiantes que si ustedes quisieran tener voces desde ellos y ellas, que sería bueno también, y de pronto en la sede en la que ustedes se encuentran, los estudiantes todavía no han tomado como esa fuerza, la vocería y ese colectivo les pueda servir como referente, necesitan el contacto de una de las personas para que de pronto generen ese diálogo y pueda desde ellos mismos como pares generar alguna acción, con todo gusto se los comparto. Listo, muchas gracias. Bienvenido, todo lo que podamos compartir, Mónica, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Hola. Tengo una pregunta, ¿qué son los colaboratorios? Vale, muchas gracias. Bueno, los colaboratorios es una estrategia que la compañera del área de cultura, bueno, ella maneja el área de cultura y el área de actividad física y deporte en la sede de La Paz. Esta estrategia se fundamenta en la construcción colectiva desde los saberes de los integrantes, es decir, que a partir de su interés, ya sea por, no sé, el círculo de mujeres o por un deporte, por una actividad, las diferentes, se inició solo con estudiantes, se encontraban en unos diálogos desde sus intereses, qué sabían del deporte, qué sabían de, por ejemplo, del bordado, y a partir de esas capacidades que ellos tenían, comenzaban a compartir y aprender conjuntamente. Y la profesional hacía pues como un acompañamiento, pero eran los integrantes del colaboratorio quienes primero compartían sus saberes, sus intereses con los demás compañeros, y una vez esos saberes y esas capacidades, digamos que se agotaban, ¿sí? Ellos comenzaban a construir y a generar alianzas con otras personas. Entonces, por ejemplo, en rugby ellos comenzaron desde los mismos integrantes a generar estrategias con entrenadores que conocían de algunos de los escenarios deportivos de Valledupar, o porque alguno de sus familiares o amigos del barrio hacían parte de la liga, y ahí comenzaban a generar esas alianzas para poder en los encuentros que se establecían, primero presenciales y después virtuales, contar con esas otras personas que fortalecían sus saberes y sus capacidades. Y esa es la idea, una gestión colectiva, el diálogo de saberes y compartir esas capacidades y mm, aprendizajes conjuntos de gestión colectiva, de gestión en los territorios. También han hecho un ejercicio muy interesante de construcción de unos inventarios de estos activos, digamos, en deporte, en cultura, y están construyendo un sitio online donde para los territorios como Cesar y Magdalena y Guajira, que son como los departamentos en los que actualmente tenemos estudiantes, se pueda establecer cuáles son esos colectivos, esos grupos que desde deporte, actividad física, cultura, con temas de género, de diversidad, puedan estar dispuestos, están los contactos, hacen una construcción de unos mapas. Esa es otra, digamos, como de los activos que ellos han construido a partir de esa dinámica colectiva que acompaña a nuestra compañera, que es gestora cultural y comunicativa. Entonces, digamos que es una estrategia que yo considero que está muy de la mano y que retoma muchas cosas de lo que Constanza y el equipo de la universidad nos plantea como esos horizontes de sentido a los que debemos ir, esa hoja de ruta,
y que nos plantea unos retos importantes de transformar las maneras en las que llegamos a los estudiantes o a los colectivos en términos de no decir para ellos o esto para ellos, sino con ellos y a partir de sus intereses, sus saberes y sus capacidades. No sé si quedó más o menos claro. Muy claro y absolutamente motivante el camino que están recorriendo. Muchas gracias, Jensi. Gracias. ¿Tenemos ya alguna otra sede que quiera tomar impulso y compartirnos lo que están haciendo en promoción de la salud? Nos falta todavía escuchar varias sedes. De todas maneras, este espacio de diálogo está siendo muy potente. ¿Alguna otra pregunta? Veo de María Alejandra una pregunta sobre el PISAF. ¿Quieren que ampliemos un poquito más sobre el PISAF? ¿O ya, María Alejandra? Que era una pregunta que tenías en el chat. No, no era pregunta, era como informando pues que no hay programas de discapacidad. Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan a sus compañeros? ¿Algún otro compartir que les parezca interesante? A mí al escuchar todas las presentaciones me ha resultado fascinante, realmente. Me gustaría que pensáramos juntos cómo... María Alejandra, toma la palabra y ahorita les cuento qué está pasando. Sí, qué pena. No, yo quiero como, pues me surge esa inquietud, o sea, tenemos muchas estrategias, programas, pero cómo hacer que todo esto se complemente como para que realmente sea una universidad saludable, o sea, yo sé que eso es con despacio, con trabajo, con constancia, pero cómo hacer que esa teoría, lo que sabemos de promoción de la salud, hábitos de vida, o sea, cómo a trabajar más para que podamos realmente estar en una universidad saludable. Listo. Listo, entonces dialoguemos un poco entre todos a partir de la pregunta que nos hace María Alejandra. Asumo que es una pregunta para todos, entonces pensémoslo juntos. Y allí estamos teniendo muchos avances. Fíjense que en las presentaciones que hacían hay avances importantes en identificación de activos, avances importantes en favorecer participación, avances importantes en caracterizar realmente no solamente necesidades, sino los recursos con los que se cuentan las sedes. Están logrando muchos pasos y la pregunta es que nos hace Alejandra, bueno, ¿y cómo nos seguimos fortaleciendo como una universidad promotora de salud desde lo que estamos haciendo? ¿Alguien quiere reaccionar a esa invitación a pensar juntos que nos hace María Alejandra? Allí, bueno, yo voy a tejer sencillamente reflexiones con ustedes. Entonces, primera reflexión que me surge a propósito de la primera presentación que nos hace Manizales, que nos comparte lo que están haciendo. Allí, fíjense cómo la pregunta o que me surgió a mí en ese momento es, ¿cómo eso que estamos haciendo lo podemos enriquecer desde la perspectiva de la promoción de la salud? Y entonces, Adriana Patricia, recuerdan que nos hablaba de la historia clínica, nos hablaba de los factores de riesgo y nos hablaba de temas puntuales como consumo de spa, como anticoncepción, vida sin humo. Y entonces allí hay una pregunta de fondo importante. Hacemos muchas cosas que son muy importantes y que son muy potentes. Enriquecer y complementar desde la perspectiva de promoción de la salud, sencillamente es hacer eso que veníamos haciendo muy bien y incorporar unas nuevas miradas o incorporar unos nuevos aportes o incorporar unas nuevas perspectivas. Entonces,
Solamente como ejemplo, a propósito de lo que nos comentaba Adriana Patricia, les voy a poner en este instante, pero así como la idea es que todos sigamos poniendo distintos recursos. Hay una mirada, es decir, recuerden que nosotros podemos, cuando nos aproximamos a comprender algo, podemos hacer la lectura desde perfiles de riesgo. Y allí identificamos riesgos, que es muy, muy importante, porque nos permite, al gestionar riesgos, hacer prevención. Y entonces, eso es súper importante. En los, fíjense que, bueno, más adelante vamos a tomar las líneas de acción desde otra presentación, pero fíjense que allí una invitación desde la misma Carta de Ottawa y una invitación desde la Estrategia y Plan de Acción en Promoción de la Salud en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, es decir, dos referentes en promoción de la salud en dos momentos históricos, apuntan ambos al redireccionamiento de los servicios de salud, fortaleciendo la apuesta por la promoción de la salud. Lo que yo les voy a poner en el chat es un artículo que trabajamos desde la Universidad Javeriana en el tema de mantenimiento de la salud y cómo se puede enriquecer esa mirada desde lo asistencial, es decir, lo asistencial tomado como puerta de entrada al mantenimiento de la salud y la promoción de la salud. Creo que ese artículo nos puede dar sencillamente algunos elementos interesantes en cómo complementar la mirada desde la práctica, cómo complementar la mirada de la prevención y atención con la mirada de la promoción de la salud. Y sencillamente se los dejo allí. Y la idea es cómo al ser puerta de entrada, esta parte asistencial se amplía y hay un abanico de posibilidades muy potentes de orientación, de manejo y de acompañamiento hacia el mantenimiento de la salud. Y creo que ese artículo podría resultar interesante. Fíjense, retomando un poco y tejiendo un poco con lo que ustedes iban compartiendo, en Medellín nos dicen lo importante de ese comité articulador y tener un equipo en donde están las distintas voces. Y se plantea como valioso tener las voces de las distintas áreas, pero también tener otras voces que permitan avanzar en ese proceso, pensar juntos y ver más y articular esfuerzos. Y esa articulación de esfuerzos también cómo nos lleva a optimizar recursos. Y María Alejandra también cuando nos refiere Medellín nos da otro elemento importante y es eso que hacemos para ver más de lo que vemos y nos habla de la investigación o nos habla de encuestas o nos habla de estudios o nos habla qué herramientas o qué instrumentos podemos utilizar que nos ayuden a ver más de lo que vemos, a comprender más y al comprender más pues poder aportar mucho más. Y desde allí, pues la invitación a que compartamos instrumentos, compartamos herramientas que nos permitan caracterizar, los temas de salud y ver cómo podemos aportar desde el manejo, desde la prevención, pero enriquecer con la medida, con la perspectiva de la promoción de la salud. Y fíjense que allí somos los mismos haciendo lo que sabemos hacer y enriqueciéndolo cada vez más gracias a trabajar colaborativamente y gracias a la perspectiva de promoción de la salud que nos amplía un poco más, que nos amplía un poco más la mirada. Miren que en la presentación desde Orinoquía, de María Estela y Yolima, encontramos una cantidad de elementos, creo que un aprendizaje fundamental, es decir, en respuesta a la misma pregunta que nos está invitando a pensar juntos, una estructura que nos permite recoger y organizar lo que hacemos, cómo nos permite verla, tener una visión global de los recursos. Creo que a todos nos resultó fascinante cómo en la infografía podíamos mirar cosas concretas que estaban aconteciendo en la sede Orinoquía y estaban como eje líneas de acción de promoción de la salud.
Allí entonces solamente pongo a dialogar un momento la teoría con la práctica. Entonces recuerden que así como el primer referente es la Carta de Ottawa, y la Carta de Ottawa tiene las 5 líneas de acción que nos planteaban como estructura. Líneas de acción, es decir, en este tema podemos hacer esto, esto, esto y esto. Yo voy a prender la cámara, que quizás es más grato para ustedes que el solo micrófono. Entonces, esta estructura que nos plantearon desde la serie de Onilogía nos muestra cómo podemos, fíjense que allí estaba lo que ya vienen haciendo, los recursos con los que cuentan, y tenía uno una mirada clara, no solamente de activos, recursos, experiencias, aprendizajes, sino que también desde cada uno se veía un horizonte. Un horizonte que siento yo que también nos invita a cómo fortalecernos como sedes promotoras de salud y universidad promotora de salud, que tiene que ver con el compartir experiencias, el compartir recursos. Entonces, organizar la información. Organizar la información nos permite no solamente verla desde una perspectiva global, sino recuperar información y decir, ay, mire que tenemos también esto, tenemos también esto, también tenemos también esto. Y creo que allí también nos queda una herramienta muy valiosa que nos propone Sede Orinoquía a nivel de organización de información y de ubicación, de tal manera que podamos tener líneas de acción. Esas son las líneas de acción que se plantean en estos dos documentos que yo les cuento, que es tanto la Carta de Ottawa en el 86 como la Estrategia y Plan de Acción que va hasta el 2030. En ambos se plantean líneas de acción y en ambos nos dicen, mire, las líneas de acción nos permiten ir dando pasitos e ir avanzando. En esos pasos que damos y en ese avanzar, hay varias cosas importantes que creo que también se ilustran en esto que nos presentaba Orinoquía, y es visibilizar los logros. Cuando uno visibiliza lo que va logrando, eso fortalece los sentimientos de autoeficacia, siente uno, oiga, sí, lo vamos logrando, mire cómo estamos avanzando, vale la pena, pero eso no es solamente una mirada individual, sino es una mirada colectiva, que nos permite lo que hablábamos hace un ratito de refundar los objetivos. Dice uno, oiga, pues esto sí vale la pena. Fíjense cómo logramos articular esfuerzos, logramos optimizar recursos, logramos mejorar condiciones para la salud, logramos, entonces esa sensación de logro nos dice, bueno, si hemos logrado esto, ¿hacia dónde seguimos, hacia dónde podemos seguir avanzando? En el camino que nos muestra La Paz también hay aprendizajes sumamente importantes donde siento que hay una fuerza clave en la articulación de esfuerzos. Fíjense cómo la teoría sí se traduce en acciones. La teoría nos va haciendo camino, y entonces Jensi también nos hablaba de todas las áreas aportando a la vida saludable en el campus. Y cómo cuando articulamos esfuerzos no solamente nos hacemos más fuertes, sino optimizamos recursos y logramos realmente avances importantes. Entonces, esa colaboración y en esa construcción colectiva que bellamente se expresa en los colaboratorios, que la pregunta también fue muy importante porque creo que para todos era muy interesante saber cómo eran, y fíjense esa construcción a partir de los saberes de los miembros, cómo claramente no solamente es promoción de la salud, sino lleva al fortalecimiento de capacidades. Y en el camino que nos muestra Mónica, ahí también hay muchas respuestas a esa pregunta y hay muchos aprendizajes en un tema que tenemos que abordar realmente desde todas las sedes. El pensar en personas en condición de discapacidad, con más o menos discapacidad, pero todas, unas y otras, fíjense que todos podemos tener un nivel de disminución de alguna de nuestras capacidades, pero cómo nuestros campus realmente son para todos, son incluyentes para todos, favorecen el desarrollo humano para todos, favorecen no solamente que cumplamos nuestras funciones como estudiante, como profesor, como directivo,
aún si tenemos una condición que lo dificulte o que nos permita desarrollarlo de otra manera o de otras formas, ¿cierto? Y entonces toda esta pregunta por cómo avanzar en el tema que nuestros campus sean saludables, y un campus saludable necesariamente es un campus en donde el tema de la inclusión es muy fuerte. Creo que en las reflexiones que plantea Mónica, cosas importantes es caracterizar para poder aportar. Es decir, cuando caracterizamos, cuando logramos comprender, cuando logramos dimensionar, cuando logramos identificar necesidades, ahí añadiría yo, cuando logramos identificar necesidades, pero también logramos identificar recursos. Entonces, con absoluta certeza también, si ponemos a dialogar esas necesidades con los recursos, no solamente esa comprensión es muy integral, sino que potenciamos participación. Y en las experiencias que nos relataba Mónica, era pues bien importante cómo se lograban más y más cosas y cómo la caracterización era muy importante. Y miren que la caracterización que nos decía Mónica no estaba solamente qué nos afecta o qué necesidad tenemos, sino qué nos gustaría. Y qué nos gustaría nos da pistas para construir con la gente. Y en esta parte de la reflexión, solamente quiero decirles que hay una riqueza enorme en todo lo que ustedes plantean. Y en promoción de la salud hay otro elemento que quiero retomar a propósito de esa riqueza de lo presentado hoy, y tiene que ver con la gestión del conocimiento en promoción de la salud. Entonces, si nosotros lo que vamos haciendo lo documentamos juiciosamente, ¿qué quiere decir lo documentamos? No sencillamente yo sé cómo lo hice, sino yo escribo y yo comparto y escribimos con quienes estamos participando desde distintas lecturas, recuperamos saberes derivados de la experiencia. Documentar las experiencias es muy importante, no solamente para las experiencias mismas, porque nos permite comprender mucho más lo que pasó y tener procesos reflexivos en la experiencia misma, sino que al lograr documentar bien, podemos compartir con otros. Y entonces, mucho de lo que ustedes plantearon, si se logra documentar bien y si se logra escribir y si se logra compartir, con absoluta certeza va a ser un aporte muy valioso, no solamente para las sedes, las que estuvieron presentes hoy y no, las que no estuvieron presentes, pero pueden escuchar sus presentaciones gracias a la grabación, sino realmente hay un potencial de aporte muy importante desde lo que ustedes están aprendiendo, desde lo que ustedes están haciendo. Y vale muchísimo la pena darse el espacio para escribir, el espacio para publicar, el espacio para dar a conocer lo que ustedes están haciendo. Inicialmente podríamos pensar al interior de la universidad, pero fíjense que hay otros escenarios en donde lo que ustedes están aprendiendo puede ser un aporte muy valioso. Entonces, si ustedes se dan el tiempo para no solamente documentar, sino sentarse a reflexionar sobre eso, fíjense que en la construcción de conocimientos, eso es lo que se hace. Se recupera información, se abren procesos reflexivos sobre esa información, procesos de diálogo, procesos en los que vamos aprendiendo, procesos en los que vamos poniendo a dialogar con la teoría, procesos en los que recuperamos aprendizajes. Podemos realmente no solamente pensar en el aporte de toda esa cantidad de aprendizajes para sus sedes. Entonces, para la misma sede, por ejemplo, piensen ver todo lo que tiene. La misma sede, estudiantes, profesores, empleados y directivos, tener esa mirada global de los recursos, pero además de lo que están avanzando en los procesos, pero además de las sinergias que están logrando hacer. Y creo que también ese fue otro ejemplo bien interesante en la presentación que hacía La Paz y que nos decía cómo logramos hacer alianzas y decimos, bueno, no es solo la universidad solita, sino cómo podemos hacer alianzas con actores clave externos a nuestra sede.
Entonces decíamos, bueno, ¿cómo lo municipal nos puede ayudar, pero cómo nosotros podemos aportar al territorio donde está nuestra sede? Entonces, a propósito de la pregunta de los cómo, yo creería que basta asomarnos a mirar por la ventana de lo que ustedes nos presentaron para encontrar en los cómo caminos muy potentes que aterrizan la teoría, pero que bellamente muestran una manera diversa de hacer la vida en sus territorios. Entonces, escucharlos ha sido el cierre más hermoso de este proceso formativo que hemos tenido este año. Siempre queda mucho para aprender y aprender no solamente de la teoría, sino cómo la teoría se vuelve vida en la experiencia. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional frente al tema o pasamos a que Angélica nos va a poner un enlace en el chat. Querida Angélica, ponemos el Padlet, por favor. ¿Algún comentario a la pregunta, para que no sea solo yo la que reaccione a la pregunta invitación que está sobre la mesa? Mientras Angélica nos pone el enlace del Padlet. ¿Lo tienes allí a manito? ¿O alguna otra pregunta, comentario? Estamos ya terminando, estamos a 7 minutos de cerrar nuestro espacio. Bueno, no, yo creo que de escucharles ha sido muy enriquecedor porque para mí y pues para María Karina, que también nos ha acompañado en este ejercicio, es poder reconocer en sus experiencias aprendizajes para nosotros, aunque somos otra sede, ideas que tal vez no, nunca se nos ocurrieron, pero que digamos que de los otros equipos por sus experiencias y por sus historias profesionales y de vida las ponen en juego en cada sede. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor. También que este espacio ha sido de compartir saberes, experiencias, preocupaciones, inquietudes, que todo lo compartido en términos de enlaces, de lo que tú nos compartes, pero también todos esos contactos que hemos podido compartir, creo que enriquecen las experiencias y puestas en marcha en los diferentes campus. Y considero que eso es una oportunidad para que sigamos comunicándonos, contándonos y preguntándonos para enriquecer pues esas iniciativas que desarrollamos en nuestros campus. Muchas gracias. Listo, sí, realmente estos son procesos vivos. Angélica ya me dice que ya está el Padlet en la pantalla y sencillamente es un juego de cierre para que pensemos qué nos llevamos de este sentirnos promotores de salud, de este sabernos promotores de salud, y entonces qué nos llevamos. Y vamos a abrir, quizás tú compartes tu pantalla, querida Angélica, para que podamos ver el Padlet alimentándose con los aportes de ustedes. Recuerden que el Padlet es sencillamente una pizarra con un pequeño lápiz que uno toca, y al tocar el más se despliega y pueden ustedes escribir allí lo que sienten que se llevan de este compartir. Tuvimos 5 sesiones en las que compartimos, en las que aprendimos unos de otros, en las que todos morimos de ganas de que nos compartan materiales, de podernos comunicar. Yo quisiera poder volver presencialmente a todas las sedes y poder estar cerquita, incluso pues tanto por aprender de ustedes, que queda abierto esta semilla, sencillamente como una semilla. Aquí nos dicen desde Orinoquía que muchas ganas de mostrar todos los esfuerzos que hace la comunidad universitaria de la sede Orinoquía para ser promotora de salud, y pues muchas gracias porque mucho que mostrar, mucho que compartir y mucho por aprender de ustedes. También nos llevamos conocimientos, y anímense para qué nos llevamos, y si nos llevamos preguntas, pues nos llevamos preguntas, lo que nos llevemos, poderlo escribir en este Padlet. Grandes aprendizajes de todas las sedes, de verdad escucharlos es fascinante. El reconocimiento de todo lo que hacen las sedes de la Universidad Nacional y opciones para articular esfuerzos. Motivación, conocimiento, integración y alegría. Eso es salud, maravilloso. Todavía tenemos unos minuticos en los que podemos escribir qué nos llevamos, y
Solo me resta agradecerles su participación, contarles que las grabaciones quedan subidas en nuestra página web, que es de ustedes, y que allí pueden subir lo que ustedes consideren. Y que el canal de comunicación pues queda abierto para que sigamos aprendiendo juntos y construyendo juntos oportunidades para la salud y el bienestar. Trabajo desde la calidad y necesidad humana. Necesidad de desaprender la promoción de la salud y de reaprender nuevas prácticas. Eso nos llevamos, de verdad. Muchas gracias. Cerramos entonces este espacio formativo en promoción de la salud, que espero que nos deje muchas herramientas y mucha ilusión, que es lo que siento yo hoy al haber tenido la oportunidad de escucharlos en este cierre. No sé, Isa, si desde la Dirección de Bienestar quieres hacer algún comentario para las sedes antes de cerrar nuestra sesión de hoy y nuestro espacio formativo. Isabel, ¿estás ahí? Toc, toc. Sí, profe, acá estoy. Permítame un momento, me pongo los audífonos para que me puedan escuchar mejor. Ahí. Bueno, creo que ya. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues no, creo que es un proceso muy importante y muy interesante. Creo que hoy fue un cierre también que deja abiertas muchas de las posibilidades que podemos trabajar, como ustedes mencionaban, entre las sedes, el conocimiento que cada una y cada uno de ustedes tiene frente a cómo se realizan las acciones en las sedes, pues también nos dan pie para poder seguir compartiendo y seguir fortaleciendo como ese trabajo intersede. Entonces, de nuevo, como Dirección Nacional de Bienestar Universitario, agradecer pues este compromiso de todas ustedes y de todos ustedes por participar, por estar en cada uno de estos espacios. Sabemos que muchas de ustedes han estado no solamente en estas 5 sesiones que trabajamos, sino en los otros procesos que se han tenido. Entonces, pues agradecerles, que seguimos con el compromiso de seguir trabajando por esta apuesta de Universidad Promotora de Salud, por ir fortaleciendo y pues nada, aquí quedamos como dirección y como equipo del proyecto de inversión también muy atentas a poder seguir aportándoles a ustedes, a seguir en contacto, y cualquier inquietud pues tienen los correos del proyecto y de nosotras aquí como equipo. Entonces pues de nuevo muchísimas gracias y ya. Eso es Gracias, querida Isa. Querida Angélica, creo que la pregunta en el psiconsuelo es más para ti y tiene que ver con la constancia que damos de la participación en el espacio. ¿Cómo funciona? Cuéntanos, Angélica. Claro que sí, pues no, agradecerles también por su participación en este espacio. De igual manera, se emite una constancia de participación desde la Dirección Nacional de Bienestar y esa constancia se les hará llegar a más tardar en unos 15 días, mientras se emiten y se firman desde la dirección, desde la profesora Marta, que también siempre está pendiente de estos procesos, y les extiende un saludo, que aunque no podía participar, siempre está muy pendiente de estos espacios. Igualmente se los haremos llegar a su correo electrónico tan pronto, si las tenemos antes, se las haremos llegar a sus correos electrónicos. ¿Listo? Muchas gracias, querida Angélica, y a todos y a todas de verdad por sus aportes. Un fuerte abrazo desde aquí, que está haciendo mucho frío donde yo estoy. Espero que estén más calientitos, y de verdad gracias, porque estos espacios los hacemos todos. Entonces, muchas gracias por tantos aportes y tanta riqueza. Y qué rico que nos puedan compartir lo que presentaron hoy. Fue maravilloso verlos, escucharlos. Les haremos llegar, como siempre, la grabación con enlaces para profundizar en los temas de planeación y evaluación, que no alcanzamos a abordarlos pues muy a profundidad. Quizás tengamos otro momento para profundizar en planeación y evaluación, pero les mandaremos enlaces para que puedan hacerlo desde autoaprendizaje. Entonces cerramos nuestra sesión, cerramos nuestro proceso formativo. Un fuerte abrazo para todas y todos y seguimos en contacto.